Pues yo he leído muchas posibles explicaciones a este fenómeno de la caída del precio del petróleo, pero creo que en esencia es muy sencillo. Es un desequilibrio entre oferta y demanda. Y sobre todo en estos momentos en el mundo hay nuevas fuentes de producción de petróleo, o sea, lo que se llama petróleo no convencional, que son los bitúmenes de Canadá, las lutitas de Estados Unidos, y tenemos una sobreoferta de petróleo. Yo creo que es así de sencillo en esencia. Entonces, tenemos más productores y se está observando un reajuste en el mercado petrolero y de hecho también en otros mercados de materias primas como oro y plata y hierro y otros metales. Pero es en esencia este fenómeno en el caso del petróleo, tenemos mayor oferta que hace un año o 2 años. Sí, sin darle muchas vueltas, David, dices es un tema de oferta y demanda, pero algo ha ocurrido en el camino. Si nos atenemos a que cuando se diseña el presupuesto mexicano, por hablar del caso mexicano, cuando se diseña el presupuesto mexicano se coloca un precio que para muchos fue muy conservador de $79 por barril y de pronto estamos $19 abajo de una expectativa muy distinta. ¿Qué sucedió en el camino para que esta oferta y demanda se coloque las cosas de esta manera? Sí, Carmen, yo creo que los mercados básicamente son muy impredecibles y muy volátiles a veces y nos han dado malas sorpresas a través de la historia. O sea, hay otros factores también, hay un fortalecimiento del dólar, en términos de pesos pues no ha caído, o en términos de euros o yenes, no ha caído el petróleo tanto como en dólares. Y pues en el ejercicio presupuestal a lo mejor no estamos tan mal como parece, porque una buena parte del petróleo mexicano pues está blindado en el precio, ¿no? Asegurado. O sea, se contratan coberturas. Uh-huh. Sí, bueno, eso es lo que se ha dicho. Para 2015 está garantizado el precio de $79, así caiga como ha caído a 60 o menos, o lo que suceda, está garantizado para México el siguiente año en materia de precio de la mezcla mexicana. Pero digamos que una vez resuelta esa parte, que no es poca cosa, ¿qué expectativa se puede tener considerando lo que dices, David, que son impredecibles por lo pronto algunos movimientos en los mercados como el petrolero, pero al final México está montado en una circunstancia donde el gobierno mexicano abrió la posibilidad de grandes inversiones en materia petrolera a través de la reforma constitucional? ¿Qué expectativa podría tener México en función de un comportamiento como el de ahorita y un, digamos, mediano plazo? Sí, yo creo, Carmen, que tenemos más ofertantes de petróleo, entonces no podemos esperar que el petróleo recupere mucho su precio. Por lo mismo, yo creo también que tenemos que reducir las expectativas de lo que podrían ser los ingresos o las inversiones en el país a través de la reforma energética. La reforma creo que tiene sus razones. Creo que él va a ir adelante, porque la caída del precio es para todas las empresas petroleras del mundo y las empresas petroleras en el mundo van a seguir invirtiendo. Y si ven que México sigue siendo atractivo frente a otros países, van a venir a México a invertir en la reforma energética, creo yo. Pero efectivamente tenemos que reducir las expectativas de lo que pueden ser las inversiones y lo que pueden ser las ganancias para el país, pero tenemos una situación en México en que a través de quizás 15 años estamos invirtiendo cada vez más en el petróleo y ganando cada vez menos, eso porque se está acabando el petróleo fácil en el mundo. Parece una contradicción frente a la caída de los precios, pero así es. O sea, en México, si queremos seguir siendo un país petrolero, tenemos que invertir muchísimo dinero y no siempre es la mejor inversión para nuestros impuestos. Entonces, esa es una de las razones de la reforma energética. Más inversión, menos ganancia. Definitivamente yo creo que es una realidad con la que tenemos que vivir y que hemos estado viviendo incluso con mejores precios del petróleo en los últimos años. Hemos estado invirtiendo cada vez más para producir cada vez menos.
Entonces, sí, y como siempre va a ser más difícil extraer el petróleo, porque tecnológicamente, bueno, nos hemos acabado el petróleo fácil. Entonces, si queremos seguir siendo un país petrolero, tenemos que invertir muchísimo. Y ahora pues tenemos desgraciadamente el problema de la caída de los precios, aunado a la dificultad para producir el petróleo tecnológicamente. ¿Qué papel juega el boom de la explotación de shale en los Estados Unidos en todo este panorama mundial? Yo creo que sí es muy importante, y quizás hasta más importante la producción de petróleo en otro tipo de aceites, de bitúmenes, de petróleo sólido en rocas, se puede decir, en Canadá. Esos son dos factores que han sido muy importantes en América del Norte y en el mundo, pero también tenemos otros países, como es el caso de Rusia, como es el caso de Libia, de Irak, que están produciendo volúmenes muy importantes de petróleo que no estaban produciendo hace algunos meses. Entonces, es un conjunto de factores. Un conjunto de factores que han desplomado los precios internacionales del petróleo. Te pregunto, David Shields, si este panorama en 2014-2015 afectará en alguna medida las decisiones que tome el gobierno mexicano, esta apertura constitucional que lo lleva a abrir, bueno, pues los espacios para explotar, por ejemplo, en aguas profundas. ¿Habrá que modificar algunas cosas que se preveían de una manera y ahora tendrán que hacerse de otra? Definitivamente siempre hay que estar revisando los planes de política energética, y los precios pues siempre van a ser un factor importante en esas revisiones, pero pienso, salvo que tenga yo otros elementos, creo que en esencia la reforma energética en la parte petrolera, que es la ronda 1, que es la apertura a compañías internacionales, va a seguir adelante. Dudo de que se pueda dar marcha atrás, porque pues realmente no tenemos otra opción, o sea, no tenemos enormes cantidades de recursos públicos para dedicarlos a la explotación de petróleo cada vez más difícil de extraer. No tenemos las tecnologías. O sea, pues la otra opción sería prácticamente cerrar la industria petrolera. O sea, no veo yo que haya marcha atrás en la esencia de lo que se está planteando en la reforma energética, que, como bien dices, es una reforma constitucional. Pues David Shields, estaremos siguiendo de cerca todo este panorama y te aprecio mucho que nos tomes esta llamada telefónica para escuchar tu voz de especialista en la materia. Gracias por estar aquí. Al contrario, un gusto, Carmen. Igualmente, David, hasta la próxima. Director de la revista Energía Debate y consultor en materia de petróleo, David Shields, pues con este panorama que nos describe y analiza.